Mi nombre es Fabiola Lalinde y soy la madre de Luis Fernando Lalinde, que fue detenido, desaparecido, torturado y ejecutado extrajudicialmente el 3 de octubre de 1984 por una patrulla militar del batallón Ayacucho Manizales. Y a raíz de esa experiencia tan traumática, llegué a la conclusión de lo importante que era la memoria, y recordaba una frase de Manuel Mejía Vallejo, el escritor, que yo la considero como profética, y es que eso es así: uno se muere cuando lo olvidan. Y el propósito en mi familia fue que nunca íbamos a olvidar a Luis Fernando, y como él fue muy comprometido con las clases menos favorecidas, estaba militando en la Juventud Marxista, era el proceso de paz de Belisario Betancourt, y él creía mucho en ese proceso. Yo no, él le había advertido de los peligros que corría, sobre todo por estar en la izquierda y por tratarse de los procesos de paz, porque a mí me han tocado todos, desde el famoso Frente Nacional hasta nuestros días, y eso siempre ha traído, pues ha sido como muy violento todo lo que ha sucedido. Y él era muy comprometido con las clases populares, con las clases menos favorecidas, y este fue el motivo como de haber sufrido un verdadero viacrucis. Inclusive unos muchachos de la universidad hicieron un trabajo que lo llaman La Pasión de Lalinde, que está en internet, y fue detenido por esa patrulla en la vereda Verdún del municipio de Jardín, Antioquia, y fue torturado desde las 5:30 de la mañana, que lo detuvieron primero en una pesebrera, le hicieron toda clase de tratos crueles, después lo amarraron en un árbol al frente de la concentración escolar, delante de los niños, y lo sacan a las 7 de la tarde en un camión del ejército con rumbo desconocido, y ahí pierde ya su identidad. De ahí en adelante no hablan de Luis Fernando Lalinde, sino que parece que fue un NN, alias Jacinto, que le dieron de baja por intento de fuga. Entonces lo despojan de su identidad, primero es torturado, y después lo despojan de su identidad, y después, en los años que nos gastamos buscando la verdad, llegamos a llegar a la verdad, que fue la ejecución extrajudicial, que realmente el NN era Luis Fernando. Entonces fueron muchas cosas a la vez, y yo hice el propósito, hicimos en la casa el propósito de que Luis Fernando seguiría vivo, porque uno se muere cuando lo olvidan. Entonces fue una etapa muy difícil y muy dura, pero Luis Fernando sigue ahí, y con él resultó abriendo caminos, como fue el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el doctor Itoral Gómez, que él agotó el recurso interno, nadie lo conocía, nadie lo había visto, nadie sabía de él, y sabíamos que había sido una patrulla del ejército. Y más los campesinos, cuando yo puse la denuncia y el juez de la justicia ordinaria fue a hacer las entrevistas, me advirtió: no se haga ilusiones de que ellos me van a contar qué pasó allá, porque ya Jorge, mi hijo, pues nosotros, en el caso de la desaparición forzada, el que tiene que investigar es la familia, es la que tiene que investigar cuando estaba comprometido el Estado, porque ellos siempre niegan todo y no los conocían y no sabían nada. Y cuando Jorge fue esa vez y se enteró por los campesinos que ya andaba con la foto como las Madres de Mayo, que a mí me conmovió la primera vez que vi las Madres de Mayo, y estando con Luis Fernando le dije: ay, qué horror, hijo, ¿qué sentirá uno con un hijo desaparecido? Y él me dijo: madre, yo tengo amigos desaparecidos. Y yo: no, eso es en las dictaduras militares, en Chile, en la Argentina. Aquí no, porque esta es la democracia más antigua y estable de América Latina, que es lo que nos han infundido siempre. Madre, yo tengo amigos desaparecidos, y me habló del nombre, son sindicalistas y unos compañeros de la Juventud Marxista. Le dije: bueno, dejemos las cosas así, no discutamos, porque eso no pasa en Colombia. Cuando ya empezó la búsqueda de Luis Fernando, y ya habíamos hecho un recorrido muy largo, ya llevábamos, el 3 de noviembre se cumplió el mes exacto de la desaparición de Luis Fernando. Ya con el doctor Abad, que fue el que me acompañó inicialmente, se había enterado por el médico de Jardín que habían en la vereda Verdún habían detenido un muchacho con las características de Luis. Es cuando Jorge se va con la foto y le dicen los campesinos: no, es que usted no necesita foto porque son muy parecidos, y le dieron
el parecido que tenían ellos. Y cuando el juez iba a ir a hacer las indagatorias, me dijo: señora, no se haga ilusiones, porque a ellos los tratan muy mal, los insultan, les allanan las casas, les roban, y ellos les dan temor porque los amenazan. No se haga ilusiones que ellos no nos van a contar lo que le contaron a su hijo. Y él fue a hacer las indagatorias y más o menos 10 campesinos contaron qué era lo que había pasado allá. Entonces no había la menor duda que ese nene que ellos llamaban era Luis Fernando. Yo hago ese trabajo por dos cosas muy concretas. La una, la memoria, porque Luis Fernando sigue presente por lo que fue, por lo que hizo, y yo me declaré la representante legal de él, por decir algo. Entonces se sigue pues recordándolo, quién fue él, lo que hizo. Lo importante no es vivir muchos años, sino dejar como una huella y una semilla. Eso me parece muy importante. La otra historia, y que yo la he dicho, y está hasta en un video creo, es recordar para no repetir. Y porque hay también un dicho, bueno, unas palabras, no recuerdo el autor, que es los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla. Y esa parte a mí me da mucha angustia, porque es lo que pretenden los enemigos de la memoria, es sembrar como el olvido. Ya la gente, pues, me llama la atención que me encuentro aquí La violencia en Colombia. Ese libro no lo han leído mucha gente. Y en los primeros que los escribieron, ahora que salió otra edición, que es como en el 2005, y cuentan cuando salió este libro, que era Monseñor Germán Guzmán, se tuvo que ir exiliado y a ellos los persiguieron y aquí arranca la historia más o menos en 1930. Entonces, esta parte no es muy conocida por las nuevas generaciones, y a los que no les interesa la memoria es siempre predicando es que perdone olvido, y eso es imposible, porque entonces nunca vamos a salir como en ese círculo de violencia en que vivimos. La memoria es indispensable, y para los jóvenes es muy importante que conozcan lo que ha pasado en la historia para no repetirse, para que ellos nunca vayan a ser víctimas. Yo por eso admiro mucho el movimiento de hijos e hijas, porque están haciendo un trabajo que no es de odio y de venganza, que es lo que más nos ha afectado hasta ahora, porque la violencia de hoy en día yo no la considero por razones políticas, sino de odio y de venganza, y quién gana, pero con la guerra y la violencia contra la violencia. Entonces uno es pensando y quiere que a sus nietos les toque como una vida distinta. Y ustedes han hecho un trabajo muy serio, que la mayoría quedaron muy niños, huérfanos. Otros yo creo que no alcanzaron a conocer a sus padres, y sin embargo el trabajo que hacen es para no repetir, y es un homenaje que también se le hace a los padres. Y es la única manera de salir de este círculo que tenemos de conflicto. A mí la memoria me parece indispensable, y eso de que uno se muere cuando lo olvidan, y yo trabajo eso, la memoria, y que los jóvenes conozcan la historia real de este país para que no se repita, y para darle salida como a ese odio y a esa venganza, que es de las cosas que a mí más me impresionan de eso, del odio y la venganza. Y eso va acompañado de la ignorancia, porque piensan que la ignorancia es ser analfabeta, pero la ignorancia de los que gobiernan este país, que es una de las cosas que más me duele, es un país inmensamente rico y pésimamente mal administrado. Y a mí, cuando me hablan de pobres en Colombia, no hay pobres, en Colombia hay corruptos que nos han dejado en la ruina, pero la pobreza no hay en Colombia lo que hay es mucha riqueza muy mal administrada. Pobre no hay aquí, sino que han acabado con todos los recursos de la naturaleza y con todo.